del Banco de México. Estamos elaborando el presupuesto del año próximo y gracias a los ahorros que obtendremos con el combate a la corrupción y con la aplicación de las medidas de austeridad, se incrementará la inversión pública para rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica. Vamos a impulsar proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Vamos a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Por ello, se construirá el Tren Maya, se sembrarán 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur-sureste, se rehabilitarán, como ya lo expresé, las refinerías existentes y haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. En el Istmo de Tehuantepec se promoverá la creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga y se ampliarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para comunicar en menos tiempo a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. En este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos. En 3 años estará funcionando. Me canso ganso. Además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con 2 pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía. Asimismo, desde el 1 de enero próximo entrará en vigor en la zona libre a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esta franja de 25 kilómetros de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Allí se cobrará lo mismo de impuestos y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas de la Unión Americana. En otras palabras, en esta franja, el día 1 de enero, en otras palabras, en esta franja se reducirá el IVA del 16 al 8%. El impuesto sobre la renta bajará al 20%. La gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo. Esta será la última cortina de desarrollo para retener con trabajo y bienestar a nuestros compatriotas en el territorio nacional. En cuanto al bienestar de nuestro pueblo, el plan es combatir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho en la historia. Hoy presento formalmente a este Congreso reformas constitucionales, proyectos de reforma a la Constitución para establecer el estado de bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y a la seguridad social.
Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. No se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices. Es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. No es lícito, no es jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados. Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos, que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Nuestra consigna de siempre es, a partir de hoy, principio de gobierno. Enumero algunas acciones. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas. Iniciará de inmediato el programa de atención médica y medicamentos gratuitos en las zonas marginadas del país y se volverá universal en todo el país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos a la mitad del sexenio. Es mi compromiso. Los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación como llegó a suceder en el periodo neoliberal. 2.300.000 jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, empresas, comercios y diversas labores productivas o sociales, y se les pagará un salario mientras se van capacitando de 3.600 pesos mensuales. Ya no va a haber ninis, no se va a dar la espalda a los jóvenes ni se les va a ofender llamándoles de esa manera, porque no es culpa de ellos que no tengan oportunidad de trabajo y de estudio. Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad. Se crearán 100 universidades públicas. Se fomentará el deporte y las actividades artísticas, la ciencia y la tecnología. La pensión a los adultos mayores, que fue una creación de nuestro movimiento, el programa de la pensión a los adultos mayores aumentará esa pensión al doble y tendrá carácter universal. Es decir, también van a recibir este apoyo los jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro. 1 millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores. Se atenderá
de inmediato a los damnificados por los sismos. Se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, pescadores, a dueños de talleres, a los artesanos, a pequeños comerciantes, a empresarios. Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios de garantía y se venderá a precio justo una canasta de alimentos básicos para combatir la desnutrición y el hambre. Es importante precisar que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales y que lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches ni comisiones indebidas. También vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni transgénicos. Como se comprenderá, la necesidad de emprender estas y otras acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido y que, dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no solo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ya se aprobó esa ley en este Congreso, en esta legislatura. Van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5,000 millones de pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial. Y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibía el presidente saliente. No habrá compras de vehículos para funcionarios. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo, por supuesto, las embajadas y los consulados. Los 8,000 elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los 3,200 agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. No viviré en Los Pinos
Y esa residencia oficial ya se abrió desde hoy al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Es indispensable aceptar que la Policía Federal, creada hace 20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20,000 efectivos que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo. En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos policiales estatales y municipales, se debe reconocer, sin generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público, y que su descomposición los pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos. Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad, lo pertinente es atender las causas que originan la violencia, y así lo haremos, pero ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso con carácter urgente la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos. Sé que es un tema polémico, pero tengo la obligación de expresar mi punto de vista con realismo y argumentos. Las Fuerzas Armadas están entre las mejores instituciones de México. El Ejército Mexicano se constituyó en 1913 para enfrentar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Se trata de un ejército revolucionario, surgido del pueblo, y que desde entonces ha experimentado pocos quiebres en su unidad y disciplina. La última rebelión militar fue la del general Saturnino Cedillo en 1938-1939, y nunca el ejército mexicano ha dado un golpe de Estado a una autoridad civil. Su lealtad al gobierno y su falta de ambición por el poder económico y político tiene en buena medida su explicación, entre otros factores, en que el ejército mexicano no es un agrupamiento elitista, sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso. El soldado es pueblo uniformado. Ciertamente, no todos los militares han ostentado comportamientos intachables, y tampoco debe omitirse el hecho de que el ejército ha participado en actos de represión por órdenes de autoridades civiles. Pero en nuestros institutos castrenses
no se han formado minorías corrompidas, como sucede en otros ámbitos del poder. Y a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía. Además, es un hecho que el Ejército cuenta con respaldo de la opinión pública. Es una institución que a lo largo de su historia ha mantenido su profesionalismo y ha sido eficaz, sin duda, en tareas de auxilio a la población en casos de desastre, en terremotos, inundaciones, huracanes, y ha prestado otros servicios a la comunidad. Las Fuerzas Armadas han hecho escuelas, tienen universidades, centros de investigación, poseen disciplina y espíritu de cuerpo, han mantenido su vocación nacionalista, y esto es muy importante, y nunca han estado subordinadas a ninguna hegemonía o fuerza extranjera. Lo mismo puede decirse de la Secretaría de Marina. Téngase en cuenta que esta dependencia se creó en 1940, cuando la original Secretaría de Guerra y Marina se dividió en dos instituciones. Así pues, el Ejército y la Marina pueden ser, previa preparación y capacitación para el respeto de los derechos humanos y mediante la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza, las instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Agrego que el Plan de Paz y Seguridad incluye la creación de 266 coordinaciones territoriales en el país. Todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a presidir en Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad, en la cual recibiremos el parte o reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomaremos las medidas necesarias. Añado que según nuestras leyes, el titular del Poder Ejecutivo es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y reafirmo el compromiso de que el presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo, ni será cómplice o encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos. En materia de política exterior, nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Mantendremos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Por eso agradezco la presencia del señor Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, y de su señora esposa, Karen Pence. Y quiero destacar que desde el día 1 de julio, desde el día de mi elección, he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka. La misma atención he recibido del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Con ellos, con los dos mandatarios, con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá, estoy hablando para ir más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lograr un acuerdo de inversión
entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos y también del nuestro, y enfrentar de esta forma, y no con medidas coercitivas, el fenómeno migratorio. Me da mucho gusto contar con la presencia de presidentes de América Latina y del Caribe. México no dejará de pensar en Simón Bolívar y en José Martí, quienes, junto con Benito Juárez, siguen guiando con sus ejemplos de patriotismo el camino a seguir de pueblos y de dirigentes políticos. Gracias por estar aquí, Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República Vecina de Guatemala. Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras, y su señora esposa, Ana García. Oscar Samuel Ortiz Asensio, vicepresidente de la República de El Salvador. Colville Young, gobernador general también de nuestra vecina República de Belice. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la hermana República de Cuba. Danilo Medina Sánchez, presidente de la República Dominicana. Jovenel Moïse, presidente de la República de Haití. Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lenin Moreno Garcés, amigo Lenin, presidente de la República de Ecuador, y su señora esposa, Rocío González. Amigo Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. Agradezco la presencia de Julie Payet, gobernadora general de Canadá. Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Democrática Saharaui. De Kim Jong-nam, presidente de la República de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Jen Yuanyu, vicepresidenta de la Asamblea Popular China. También agradezco por los lazos
de historia, de cultura que nos unen, la presencia de Felipe VI, rey de España. Del primer ministro Antonio Costa, de la República Portuguesa. De Eugene Renouard, primer ministro y ministro de Asuntos Generales de Curazao. Ana Birchal, viceprimera ministra de Rumanía. De Lucía Topalensky, vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay. De Gabriela Michetti, vicepresidenta de la República de Argentina. De Hugo Velázquez, vicepresidente de la República del Paraguay, y su señora esposa, Lourdes Samaniego. De Claudia Dobles Camargo, primera dama de la República de Costa Rica. Agradezco a muchos representantes de los organismos internacionales, de gobernadores, de autoridades de varios países. Están aquí amigos entrañables como Miguel Ángel Revilla, presidente del gobierno de Cantabria, y su señora esposa, Aurora Díaz. Está nuestro amigo Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista. Está también un embajador de la poesía y de la congruencia, Silvio Rodríguez, y su esposa, Niurka González. Amigas y amigos, llegué a la presidencia de la República después de muchos años de lucha personal y colectiva. Aquí recuerdo a los que iniciaron este movimiento, a los que sembraron lo que ahora nosotros estamos cosechando. Dirigentes sociales, políticos, muchos que se nos adelantaron, pero fueron los precursores de esta lucha, de este movimiento. Nunca los vamos a olvidar. Llegamos después de muchos años, y en mi caso, como en la mayoría de los que forman parte de este gran movimiento, sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto nuestros ideales, nuestros principios. En mi caso, particularmente, también en el de muchos otros, mujeres y hombres, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta
y me dijo: tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad, y que solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien. Vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales, porque creo en el pueblo y en su cultura, la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México, que siempre han sido nuestras salvadoras. Con nuestras culturas hemos enfrentado epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, invasiones, guerras civiles, crisis económicas, de epidemias, malos gobiernos y otras calamidades. Y siempre hemos resurgido con dignidad y con orgullo. La herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo tenaz y combativo, luchón, emprendedor, honesto, con una excepcional idiosincrasia de fraternidad, de amor al prójimo, de verdadera solidaridad. Nuestro pueblo no es flojo, no es perezoso, no es indolente, por el contrario, es de las sociedades más trabajadoras del mundo. Y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes que por necesidad han ido a ganarse la vida a Estados Unidos y ahora están enviando a sus familiares 30,000 millones de dólares anuales. Esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país y el dinero de mayor beneficio social que recibimos del extranjero. México no es el cuerno de la abundancia que su silueta en el mapa pareciera evocar, pero aún así tenemos muchos recursos naturales: agua, petróleo, gas, yacimientos minerales, vientos, sol, playas. Contamos con bosques y selvas, con buenas tierras para la producción agropecuaria y forestal, y somos de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Por eso estoy optimista. Creo que ya estamos logrando, se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México, que nos vamos a convertir en una potencia económica y sobre todo en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible, y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre. Son tres cosas
las que necesitamos para enfrentar la crisis de México, y 2 de ellas están aseguradas de antemano. Lo reitero, un pueblo trabajador y suficientes riquezas naturales. Pronto, muy pronto, tendremos lo tercero, un buen gobierno. Y en ese compromiso empeño mi honor y mi palabra. Gobernaré con entrega total a la causa pública. Dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente. Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos y por el camino de la concordia logremos la cuarta transformación de la vida pública de México. Por último, así como soy juarista y cardenista, también soy maderista y partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Trabajaré 16 horas diarias para dejar en 6 años muy avanzada la obra de transformación. Haré cuanto pueda para obstaculizar las regresiones en las que conservadores y corruptos estarán empeñados. Por eso aplicaremos rápido, muy rápido, los cambios políticos y sociales para que si en el futuro nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, nos vencen, les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de conseguir. Como dirían los liberales del siglo XIX, los liberales mexicanos, que no sea fácil retrogradar. Pero también dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del mandato, porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. En 2 años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia. Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México. Gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se pide a los presentes ponerse de pie para entonar el himno nacional.
se pide a la comisión designada para acompañar al ciudadano Enrique Peña Nieto cumpla con su encargo. No, presidente. Mención mayor de los Le voy a quitar los pedestales, ¿de acuerdo? Ana María, amigos de la audiencia, si les parece, hagamos un resumen de este momento histórico. Yo escuché a un Andrés Manuel López Obrador igual que en el día de la elección, a un Andrés Manuel elocuente, conmovedor, un discurso que además enciende la esperanza de todos los mexicanos. Y muchas imágenes que darán mucho de qué hablar, muchas palabras y también momentos que serán nota para muchísimos diarios y también para información en diferentes medios electrónicos. Si te parece, vamos a rescatar los más importantes y sobre todo que justamente en esta ceremonia estaban representados, Ana María, los tres poderes. Así es. En este momento vemos como ya el expresidente Enrique Peña Nieto, se reúne con la comisión que lo acompañará al ciudadano Enrique Peña Nieto a retirarse del recinto, y los legisladores son el diputado Frine Azurara, él es del PRI, el diputado Jacobo David Cheja, Carolina García, Margarita García, Héctor Serrano y Jorge Emilio González Martínez. Andrés Manuel López Obrador a retirarse de este recinto, cumpla su cometido. Precisamente, Ana María, los que acabas de mencionar son quienes acompañarán, la comisión que acompañará al ciudadano Enrique Peña Nieto a su salida del Congreso de la Unión. También tendrá una comisión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una comisión distinta que fue la que lo recibió. Andrés Manuel López Obrador lo van a despedir el diputado Sebastián Aguilera Barnés, el diputado Ernesto Javier Nemes Álvarez, el diputado Jacobo David Cheja, el diputado Francisco Javier Saldívar, el diputado Gerardo Fernández Noroña, diputada Lilia Villafuerte Zavala y el diputado Arturo Escobar Vega. Ellos son las comisiones para acompañar tanto a Andrés Manuel López Obrador como al ciudadano Enrique Peña Nieto en su salida de San Lázaro. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Fueron las primeras palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador refiriéndose a Enrique Peña Nieto. Definitivamente, y volver a destacar que en la mesa directiva estaban representados en esta ceremonia los tres poderes de la República. Andrés Manuel López Obrador representando al Ejecutivo, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y Martí Batres, presidente de la Cámara de Senadores. Y por supuesto Luis María, que estaba representando a la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial. Bueno, es el momento de las fotografías inolvidables, y también dijo que no se trata de un asunto retórico o propagandístico. La crisis en México se originó por la inmunda corrupción pública y privada. Nada ha dañado más a México que la rapacidad de una minoría. También hizo hincapié en la transformación pacífica y ordenada de nuestro país, que acabará con la corrupción y la impunidad. Reiteró además, hizo énfasis en el fracaso del modelo político neoliberal, particularmente la reforma energética. Hizo una contabilidad acerca de la administración pasada, los logros que no se alcanzaron, ¿no? Y bueno, tendremos tiempo de reflexionar sobre este discurso, el primer discurso que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador de cara a la nación. Por lo pronto, en lo que sale de aquí, saldrá rumbo a Palacio Nacional, tendrá una comida privada, primero la fotografía y después habrá una verbena popular. Es la fiesta por el inicio de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino. Definitivamente, Ana María Lomelí, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ceremonia histórica, en este momento histórico para nuestro país, para la transición de nuestro país, esta Cuarta Transformación que esperamos todos los mexicanos con mucha esperanza, con mucha fe, que las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador se hagan cumplir. Bueno, ha terminado así
Ha terminado la cadena nacional y nosotros seguimos en la transmisión especial de Grupo Milenio y Multimedios en todas nuestras plataformas. Andrés Manuel López Obrador es ya presidente de México. Carlos Zúñiga, nuevamente, ¿cómo estás? Azucena, Oresti, qué gusto saludarte. En efecto, a las 11 de la mañana con 23 minutos tiempo del centro de México, Andrés Manuel López Obrador levantó su brazo derecho y juró como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Tomó protesta y ahora, Azucena, lo que procede es que le están dando ya la despedida, las comitivas que habían sido designadas para esto, tanto al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, como a Andrés Manuel López Obrador, quien, te lo garantizo, va a tardar un rato en salir del pleno, del Salón de Plenos de San Lázaro, toda vez que mucha gente quiere saludarlo y lo que está de moda ahora, tomarse la selfie con él. Tomarse la selfie, ahí lo estamos viendo en este camino. Recordemos que va rumbo al Palacio Nacional, en donde al mediodía pues tiene una reunión con líderes internacionales, una comida que va a ofrecer Andrés Manuel López Obrador de manera privada, como ya se había anunciado. Pues puntos muy polémicos, muy calientes. El Congreso esta mañana agradeció el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí en los primeros momentos de su discurso, en la toma de protesta, al expresidente Enrique Peña Nieto, lo que ha dicho ya en varias ocasiones, agradeció no haber intervenido en las elecciones presidenciales. Ahí estuvo, por supuesto, el expresidente Enrique Peña Nieto en todo momento, escuchando incluso pues señalamientos de corrupción, de impunidad, de fallas en lo que dice Andrés Manuel López Obrador es el modelo neoliberal que ha fracasado. Así es, que lo despidió, literalmente, hoy le dio la despedida a Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo, Azucena, en cuanto a anuncios no hubo nada nuevo en este discurso, sino reitera lo que había dicho durante la campaña y en la época de transición. Pero ahora, ya como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, obviamente estos dichos toman otra característica, toman otra importancia debido a la investidura que ahora lleva Andrés Manuel López Obrador. Ahí está Sergio Mayer, que quiere su selfie. Sí. Ahí vemos al diputado y bueno, todos los diputados quieren una fotografía con Andrés Manuel López Obrador. Habló de corrupción, de deshonestidad, de influyentismo, de ineficiencia en el modelo económico neoliberal. Dijo, ha sido un desastre, ha sido una calamidad. Por ejemplo, puso la reforma energética. ¿Sí? Se esperaba que mandara algún mensaje tranquilizador a los mercados. Ya hablaremos con los especialistas sobre cómo se lee esta declaración de Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma energética. Toca los temas torales, los de la polémica de la transición, por ejemplo, el no perseguir, la pacificación, perdón e indulgencia. En ese momento gritan, pues algunos diputados, justicia, justicia. Empieza el conteo de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y López Obrador hace, me parece improvisación, ¿no? Diciendo que no olvidemos que el lunes inicia esta Comisión de la Verdad del caso. Sí, se comprometió a eso, a que se va a constituir la Comisión de la Verdad para castigar los abusos de autoridad y para atender el caso de estos 43 jóvenes desaparecidos. También Azucena, en cuanto a la seguridad, hizo un gran reconocimiento a las Fuerzas Armadas, reiteró que los soldados son pueblo uniformado, hizo un recorrido histórico sobre el actuar del ejército, pero anunció, obviamente reiteró que los elementos del Estado Mayor Presidencial y 3.200 que él calificó como espías de gobernación, en este caso integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, los del CISEN, van a pasar a formar parte de la Guardia Nacional. Carlos, hubo una manta, la vimos al frente, que decía Andrés Manuel López Obrador, presidente de la Cuarta Transformación. Se llevó pues algunos silencios, incluso algunos reclamos, cuando refrendó ante los legisladores el punto final, este polémico punto final del que ha hablado Andrés Manuel López Obrador, que significa, dijo, pues olvidar el pasado y empezar de nuevo, empezar de cero a partir del 1 de diciembre, aunque un poquito más adelante de su discurso acotó que la ciudadanía tendrá la última palabra porque lo va a someter a consulta, como lo anunció, de hecho, la fecha aquí en Milenio Televisión, el 21 de marzo, cuando dijo que va a someter a consulta el que se investigue, el que si la ciudadanía quiere que se investigue o no a los expresidentes de la República, la Guardia Nacional y el acompañamiento o consejo de algunos de los empresarios. Así es, Azucena. Y lo que reiteró
durante este discurso también es su combate a la corrupción. Achacó al neoliberalismo esta situación y dice que se va a acabar con la corrupción y la impunidad toda vez que se acaba con este periodo neoliberal. Hay que decir, Azucena, que empezó con un saludo y reconocimiento a Enrique Peña Nieto, pero después, bueno, vino la andanada de críticas a las reformas que se hicieron durante la gestión de Enrique Peña Nieto y a lo que se considera como un punto final a este periodo neoliberal que dice inició con Miguel de la Madrid. Oye, veíamos una manta, Carlos, bueno, otra manta de Maduro, lugar, ¿no? Sí, ¿verdad? La que tenían pegada ahí en el Pleno. Agradeció a todos los, ahora que veíamos esta manta, agradeció a Andrés Manuel López Obrador la presencia de mandatarios, comitivas, representantes de otros partidos, de otros países. Y cuando menciona a Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dijo Andrés Manuel López Obrador, pues escuchó un abucheo y gritaron dictador. No estaba, por lo que sabemos, Nicolás Maduro ahí. No, ahora, durante el discurso, Adriana, se vio, Azucena, una aeronave, y nuestra compañera Adriana Estela Flores nos confirma que es la aeronave que utiliza Nicolás Maduro, aunque se sabe que desde ayer se había visto este avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero lo que se cree, porque se metió al hangar de la Policía Federal, es que en ese avión, en esa aeronave, llegó ya Nicolás Maduro, quien, reiteramos, no acudió a San Lázaro, pero sí acudirá a la comida en Palacio Nacional con los invitados especiales. Ahí va a salir Andrés Manuel López Obrador al lobby de Palacio, donde lo estamos esperando. Tenemos cámaras adentro, en el lobby, en las escalinatas, afuera del recinto. Ya estamos también en Palacio Nacional, hacia donde se dirige Andrés Manuel López Obrador, y también en el recorrido que le vamos a mostrar. Entre otras cosas, dijo, me comprometo a no robar, y además aseguró que si sus amigos, sus compañeros o su familia cometen algún delito, van a ser procesados y perseguidos. Dijo que va a separar el poder económico del poder político, y otro de los temas, pues además de la seguridad, es el tema del avión presidencial. Lo dijo ahí en la tribuna Andrés Manuel López Obrador. El lunes sale a la venta el TP-01, que pues por lo que entendemos ahora ya realizó su último vuelo con el presidente Enrique Peña Nieto, justo en el evento de ayer. O sea, tan pronto lo trajo de Buenos Aires. Ayer el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del gobierno de transición, ahora coordinador de comunicación social de la presidencia, dijo que el lunes este avión sale a un destino, el cual no precisó, estará bajo resguardo de la empresa Boeing, y después sabremos si se vende o no. Y llamó la atención, Azucena, lo que dijo ya casi en la parte final, ¿no? El compromiso que tengo es con el pueblo, no tengo derecho a fallar, y trajo a la luz, ya nos dio más datos del momento ese que vimos hace un par de horas cuando iba camino al Congreso en San Lázaro. Se acercó un ciclista y que el ciclista le dijo eso, no tienes derecho a fallarnos. Oye, sí, es verdad, lo mencionó ahí. A lo que se comprometió Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita vamos a ver, de hecho, la imagen, porque Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, grabó desde el interior del automóvil pues a este ciclista, y vamos a escuchar el video de qué fue lo que le dijo. Cancelar la reforma educativa, crear Instituto de Pueblos Indígenas, un programa de atención médica y medicinas gratuitas en zonas marginadas, internet gratuito en zonas públicas a mitad del sexenio, aumento a salarios que no volverán a fijarse por debajo de la inflación, 2.3 millones de jóvenes contratados como aprendices, son algunas de las acciones del nuevo gobierno encabezado a partir de hoy por Andrés Manuel López Obrador. Así es, Azucena. También esta frase que ha sido muy retuiteada en esta administración: van a bajar los sueldos, dijo, los sueldos de los de arriba, porque van a subir los sueldos de los de abajo. Y ahí se llevó un aplauso, sobre todo de los legisladores de Morena y de los que integraron la coalición Juntos Haremos Historia. También Andrés Manuel López Obrador, insistimos, se fue reiterativo con otros temas. Tú ya lo comentabas, el tema de la reforma educativa, que dijo, la mal llamada reforma educativa, que va a ser modificada. Y aquí vemos el momento, Azucena, en el cual ya los cadetes del Heroico Colegio Militar se preparan y se alistan para dar el saludo. Ahí están ya preparando la bandera, les han dado la orden firmes para atestiguar el momento en el que ya, investido como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador saldrá de este recinto, el Palacio Legislativo de San Lázaro, y aquí lo vemos, Azucena. Ahí lo vemos ya, Andrés Manuel López Obrador, pues recibiendo felicitaciones, abrazos y deseos de éxito
Ya leíamos temprano, unos con mayor entusiasmo y otros con menos entusiasmo, desearle éxito a la nueva administración, Felipe Calderón, Vicente Fox, Margarita Zavala. Escuchábamos también a Jaime Rodríguez Calderón en entrevista con nuestros compañeros, y ahí rinde honores a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y sabes quién tuiteó también recientemente? Acaba de tuitear Ricardo Anaya, Susana. También le manda un mensaje a Andrés Manuel López Obrador donde le desea éxito, le desea suerte. Así es que ya los anteriores contrincantes han dado su punto de vista. José Antonio Meade, falta José Antonio Meade, seguramente no tardará. José Antonio Meade, quien se reunió, recordemos, unos días después apenas de la elección del 1 de julio con Andrés Manuel López Obrador. Ahí estamos ya en el exterior de Palacio Legislativo, está la multitud y está ya el auto blanco, que se vuelve emblemático de transporte de Andrés Manuel López Obrador, el Jetta blanco, para trasladarlo a Palacio Nacional. Bajar sueldos de altos funcionarios, como decías, Carlos, y aumentar los de abajo. No habrá servicio médico privado, dice Andrés Manuel López Obrador, ni cajas de ahorro, ni viajarán en aviones privados. El lunes se pone a la venta el presidencial y la flotilla de aviones. El presidente ganará el 40% menos que el presidente saliente, y todo esto enfrente de Enrique Peña Nieto, enfrente ¿no? de Enrique Peña Nieto, totalmente, quien en algún momento se notaba pues incómodo pues, sí, después de escuchar todo. Te digo, después de que pues parecía que todo iba bien con el reconocimiento que le hicieron, y pues el semblante cambió de inmediato. ¿Qué momentos tan incómodos vivió? Qué bochorno. Déjame te cuento, Susana, que respecto a José Antonio Meade, él se adelantó desde ayer a las 4:37, puso: México abre mañana un nuevo capítulo de su historia, eso en su cuenta de Twitter. Confío que el nuevo gobierno esté a la altura de los retos que enfrenta nuestro país. Hoy, con el 1 de julio, deseo que a López Obrador y a su equipo le vaya bien. El mayor de los éxitos. A López Obrador y a su equipo les deseo el mayor de los éxitos, dijo José Antonio Meade. Y textualmente, el tuit de Ricardo Anaya: deseo de todo corazón que le vaya bien a México y al nuevo presidente López Obrador. La oposición debe cumplir con su obligación de apoyar lo que sea bueno para nuestro país y oponerse con firmeza y determinación ante cualquier desviación. Ahí está, entre una multitud que quieren acercarse todos al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, el presidente, el personaje de la oposición más importante de las últimas décadas, se convierte en el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el presidente número 67, a sus 65 años de edad y con 30 millones de votos. Andrés Manuel López Obrador es el presidente legítimo, ahora sí, el presidente de México. Va a salir ahí. Constitucional, sí. El presidente constitucional va a salir ahí pues rodeado de gente que intenta abrirle paso hasta que llegue a su vehículo, Carlos, y lo que vamos a ver a continuación, lo sabemos, la agenda que viene es en Palacio Nacional. Así es. Ahora, Susana, vamos a ver cómo se despeja este misterio que había hasta ayer, cuando no se conocía la forma en la que Andrés Manuel López Obrador se iba a trasladar hacia el Palacio Nacional. Por la ruta que vemos, como tú bien lo comentas, todo indica que va a subirse a su vehículo, porque, bueno, aparte se atrasó un poco el programa, se tenía planeado que terminara su discurso por ahí de las 12 de mediodía, y lo terminó hace apenas unos momentos, Azucena, cuando es la 1:04 tiempo del centro de México. Andrés Manuel López Obrador va saliendo ya de las propias instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, ya investido como presidente de la República. Aarón Tagle, cuéntanos cuál se prevé que sea el recorrido. Tú estás ahí esperando justamente ya la salida que vemos en pantalla de Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Aarón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Azucena, Carlos, y como todos bien sabemos, ha terminado este evento diplomático y por supuesto de investidura presidencial. Ya a lo largo del Congreso de la Unión y contrasentido a donde nos encontramos, que es la avenida Fray Servando Teresa de Mier, hemos visto desfilar en este momento, vemos cómo ha pasado la comitiva de Canadá y ha pasado antes de ella también la de Cuba, con dirección justamente al Palacio Nacional. Y estamos de hecho en espera que en los próximos minutos, a través de esta misma imagen que muestra en estos momentos mi compañero, lo haga el presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigirse a través de Fray Servando. Posteriormente, José María Izazaga será la avenida que engalane también este paso presidencial para dirigirse posteriormente hacia el Palacio Nacional. Informar y comentar que sí, el resguardo presidencial es importante. En este punto, elementos, si se les puede llamar ex elementos de guardias presidenciales, ahora de la Guardia Nacional, se encuentran muy atentos y nombrando a uno justamente a lo que es las comitivas que acompañan de resguardo de seguridad a todas las personas que salen
invitados especiales a través de esta arteria, como lo hemos reiterado, y siguen avanzando con dirección hacia la zona centro. En este momento es imposible, de hecho, circular a través de estas arterias, ya que el resguardo presidencial es bastante importante y bastante riguroso para que aquellas personas que también pretendan hacerlo a pie, pues no se les está permitiendo el paso y mucho menos hacia lo que es la Cámara de Diputados. Así que hay que tomarlo en cuenta. Hay algunas personas, sobre todo civiles, entre ellos jóvenes, niños, que están esperando el paso, por supuesto, del presidente Andrés Manuel López Obrador en estos momentos, tal vez para saludarlo, para gritar alguna porra, alguna felicitación hacia su persona. Y por supuesto, en este momento seguimos viendo cómo siguen avanzando a través de Congreso de la Unión las diferentes comitivas. Tenemos también un helicóptero que en estos momentos se aprecia a un costado mío, que va a aterrizar en la explanada de la Cámara de Diputados, así que hay que tomarlo en cuenta. Aquí vemos de fondo también que se acerca y se aproxima una comitiva, no se alcanza a distinguir con precisión qué invitado especial y de qué país sea, qué representación diplomática en este momento engalane esta avenida Congreso de la Unión, pero por supuesto vemos muy activos. Ha sido de hecho un crucero muy activo esta mañana debido a los manifestantes que tuvimos en el transcurso de la mañana. De momento ya se han disipado, solamente algunas banderas de las que tenemos en papel, la bandera de México, por supuesto, que en estos momentos algunos jóvenes, algunas madres de familia, algunos señores las levantan. Siguen avanzando. En este momento vemos cómo siguen desplazándose en contrasentido, reiteramos, de Congreso de la Unión, para dar nuevamente vuelta a la derecha sobre Fray Servando y seguir avanzando hacia el poniente, en la dirección que nosotros tenemos, o bien hacia la zona centro de la ciudad. De momento, Azucena, Carlos, lo que tenemos que informar, nosotros seguimos muy atentos y cedemos la estafeta a nuestros compañeros, seguramente del equipo motorizado, el equipo en motocicleta, que estarán siguiendo este convoy presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Aarón, gracias. Sí veíamos que se iba a subir al Jetta, Carlos, y luego se regresa a la reja a saludar a la gente que está allá afuera. Es que la gente se arremolinó, y es gente que alcanzó a llegar ahí, incluso sabemos que son trabajadores de San Lázaro, y ve esta estampa, Azucena, al desaparecer el Estado Mayor Presidencial. A partir de hoy vemos que atrás de él van estos Humvees, como se les llaman, una mezcla entre Hummers y Jeeps, que van escoltándolo. Atrás uno del Ejército, el gris es de la Marina, supongo también el azul de la Armada, y son los que estarán escoltando en su camino a paso muy lento este convoy hacia Palacio Nacional. Vamos a irnos acostumbrando a esta imagen, a esta escena, porque de acuerdo a lo que nos han dicho, serán los militares los que estarán cuidando al presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que terminó el Estado Mayor Presidencial su función. Aunque no los vamos a ver vestidos de soldados, ya hablábamos, por ejemplo, con Juan Ibarrola y nos decía, bueno, si se visten de soldados son un blanco fácil, ¿no? Sí. Evidentemente cambia la etiqueta de Estado Mayor Presidencial a Guardia Civil, pero siempre Andrés Manuel López Obrador tendrá que ser cuidado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, secretaría bajo la cual pues quedará la coordinación de la Guardia Nacional en cuanto sea aprobada en el Congreso. Bueno, Andrés Manuel López Obrador ya se dirige hacia Palacio Nacional, donde te encuentras tú, Vianey Pichardo, listos para recibir al presidente y a su comitiva. Buenas tardes, Vianey. Buenas tardes. En este momento estamos presenciando justamente la llegada del representante de la República de Corea. Ha sido el primer ministro internacional que ha llegado a este Palacio Nacional con motivo de la comida que se celebrará de manera privada al interior del Palacio Nacional, que a partir de hoy se convertirá en el centro del Poder Ejecutivo Federal. En este lugar, esquina Corregidora con Correo Mayor, pues se ha cerrado totalmente el paso vehicular. Sin embargo, el paso de peatones sigue todavía fluyendo de manera intermitente. ¿Qué pasará en este lugar, Azucena? Pues una vez que se encamine hacia Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se tendrá una comida entre los primeros ministros que le acompañan, entre otros legisladores y representantes de organismos internacionales. En cualquier momento pueden aparecer
aparecer en este lugar personajes como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente Pence y por supuesto por la hija de Donald Trump, Ivanka Trump. Bien, pues Vianey, regresamos contigo en un momento. Héctor Aguilar Camín, columnista de Milenio Diario y colaborador de Milenio Televisión en la línea. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Muy bien, Azucena. Qué gusto saludarte. Tu balance de lo que acabamos de presenciar, Héctor. Mira, hay muchos aspectos, desde luego. El primero es que es una restauración del control completo de la transmisión del espectáculo o de la ceremonia por una sola mirada, por una sola manera de ver lo que sucedió, lo cual nos impidió darnos cuenta de lo que sucedía realmente dentro del recinto. La segunda cosa es el discurso del presidente López Obrador. Es un discurso que es un formato pequeño de su libro, La salida de México, cuya técnica es que hace un discurso un retrato absolutamente negativo de los últimos años de México, poniendo junto todo lo negativo que puede haber en esos años, sin reconocer uno solo de los logros. Digamos, como por ejemplo, que México se ha convertido en una potencia exportadora industrial de competencia y de calidad mundial. Y después, lo que a mí en el fondo me preocupa más es el refrendo de un ambiciosísimo programa de gobierno que me parece que le vendría bien y aún así sería complicado para un gobierno que tuviera mucho dinero. Sí. Porque todos los anuncios son en relación con la cantidad de cosas que el gobierno le va a dar a la población. Así es. Y en ese sentido me parece que el discurso está presentando, digamos, el infierno y el cielo. El infierno en donde estamos y donde vamos a salir, y el cielo que empieza en este día. Oye, me parece un fondo demagógico y de un fondo irreal. Es imposible que el gobierno entrante cumpla con ese cielo de bienes públicos que va a repartir, que describió. Y en ese sentido, bueno, me parece a mí que una mirada crítica tiene que decir que ahí hay exageración, promesas incumplibles, una exacerbación del momento de triunfo y yo diría que un resto de triunfalismo. Oye, Héctor, está aquí mi compañero Carlos Zúñiga, quien conoces muy bien. Antes te pregunto... Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Te noto pesimista, Héctor? Me estoy preocupado. Preocupado. Estoy preocupado de que sea este discurso el que va a regir la voluntad política del gobierno. Sí, y si esto persiste, Héctor, esto que tú nos adviertes, ¿qué es lo que tenemos que tener siempre bajo la lupa? ¿Qué nos recomiendas tú para que no haya esa decepción que podrías estar anticipando, creo yo? Bueno, recomiendo revisar los recursos que tiene el gobierno efectivamente para cumplir con todo lo que hoy prometió el presidente. Y recomiendo no olvidar que la historia no cambia de un día para otro. Así es. Y que no se pasa del infierno al cielo por la voluntad de un presidente de México. Es increíble que de pronto el final del discurso sea la promesa de la llegada del esplendor de México. Pues ya. Me parece que hay un fondo ahí demagógico que yo creo que debe de ser señalado en lugar de un tono realista. Y creo que es un discurso que ratifica los temores de muchísimos sectores respecto de del comportamiento económico
este gobierno que va a ser, Pues- yo creo que va a tener una respuesta negativa en los mercados. Pues Héctor, vamos a tomarle el pulso en los próximos días. Qué gusto, como siempre, escucharte, Héctor Aguilar Camín. Gracias, buenas tardes. Azucena, hasta luego. Muy buenas tardes, Héctor. Y bueno, Azucena, hay movilización en el hangar de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque nos dicen, va saliendo el invitado que todos esperaban El invitado y el incómodo. que va llegando tarde también. Nicolás Maduro. Jorge Flores con el reporte. Adelante, Jorge. Los Azucena, muy buenas tardes. En este momento, pues ya comienza el movimiento precisamente del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que está saliendo del hangar de la Policía Federal. ¿Dónde se ubica este hangar? Es precisamente en las inmediaciones de lo que es la Terminal 1 y la Terminal 2. Aquí en este caminito es cuando comienza a salir este dispositivo que va directamente hacia la zona de Palacio. En estos momentos ya comienza a salir esta comitiva, de la cual pues ya vamos en movimiento con dirección hacia Palacio Nacional, sobre este camino que conecta las dos terminales aéreas de la Ciudad de México. Precisamente vamos a salir en la glorieta principal de la Terminal 2 del aeropuerto para tomar la zona de lo que vendría siendo la avenida Angares y posteriormente con dirección hacia la zona de Palacio Nacional. Este mandatario pues ha tardado un poco, según de acuerdo a lo que nos informan, sí, porque estaba esperando precisamente el que comenzara el arribo de todos los mandatarios hacia ese punto del primer cuadro de la ciudad, ya que sería el único mandatario de los invitados que no asistió a este protocolo de lo que fue en San Lázaro. Ya en estos momentos tomando la zona de la avenida Angares precisamente para comenzar con este recorrido que viene. Es un dispositivo que está resguardado por seguridad de la Policía Federal, no es tan aparatoso como los que se han visto de otros mandatarios pues invitados a este protocolo y que de alguna forma pues llevan una velocidad moderada en estos momentos sobre la zona de la avenida Angares. Estamos allá recorriendo para llegar hacia la zona del circuito interior donde se están haciendo pues los cortes pertinentes hacia ese punto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que vienen también resguardando. Hay una camioneta de color blanca donde pues viene totalmente polarizada, donde se presume podría estar ahí el mandatario venezolano, que es la que viene en estos momentos con las imágenes de mi compañero Ángel Montelongo, que estamos viendo, es la que más viene resguardada. En la parte frontal vienen camionetas de color negro, pues de estas de guaruras, quienes están abriendo el paso a esta comitiva. Y esta camioneta blanca que tenemos ahí en las imágenes es precisamente donde se presume viene Nicolás Maduro. Bueno, pues entonces te dejamos para confirmar eso, Jorge, en un momento, pero sí, es un convoy bastante nutrido. Regresamos contigo en cualquier momento, Jorge. Mientras suena del lado izquierdo de la pantalla, vemos que el Jetta en color blanco ha bajado la velocidad en camino a Palacio Nacional y esto permite que mucha gente se acerque a saludar al presidente López Obrador. Vamos a saludar con mucho gusto a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, colaborador de este espacio, columnista, profesor universitario. Luis Carlos Ugalde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis Carlos. Hola Luis Carlos, ¿nos escuchas? Buenas tardes. A ver, nos recuperamos mientras escuchamos ahí lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador. Ese es el ánimo de las calles. Luis Carlos Ugalde, qué gusto saludarte, Luis. Buenas tardes. Hola, Azucena, buenas tardes. Tu primera impresión de lo que hemos visto, Luis Carlos. Bueno, primero, un cambio de poder, lo cual es un reflejo civilizatorio de nuestra democracia.
Segundo, un discurso muy ideologizado, con una lectura, me parece, simplista de la historia económica del país, como si hubiera habido un periodo de responsabilidad, honestidad durante el desarrollo estabilizador y luego el neoliberalismo fuera el infierno y luego ahora renace el esplendor nuevamente. Segundo, el tema central es la corrupción, pero no escuché una sola medida específica, concreta de cómo hacerlo, salvo decir que va a ser un delito grave. Y si la corrupción, el combate a esta va a ser el eje fundamental, a mí me hubiera gustado escuchar un planteamiento integral, como lo hubo, por ejemplo, en el tema del combate a la inseguridad. Ese tema me preocupa porque no sale del tema de la honestidad y del ejemplo. Otro tema que me preocupó fue que hubo un planteamiento de muchos temas de gasto, incluidos el tema de la zona franca en la frontera a partir del 1 de enero, pero veo que los compromisos de gasto y la reducción de impuestos que anunció no se corresponde para tener un presupuesto balanceado. Me gustó que haya dicho que no va a haber deuda, me gustó que haya dicho que no va a haber nuevos impuestos, eso es muy importante, pero no veo de todo lo que escuché hoy que pueda haber balance presupuestario de esa forma. Y finalmente debo decir el tono personalista, que para muchos es algo que genera esperanza, pero también creo que una democracia requiere más que personalismos y requiere una visión compartida. Pues Luis Carlos, está aquí Carlos Zúñiga. Adelante, Carlos. Luis Carlos, en un tema que es de tu especialidad también, reitera el tema de la participación ciudadana, las consultas, la revocación de mandato. ¿Será realizable esto? Mira, de la participación ciudadana, si se organiza una vez al año, organizada por el INE, pues que está bien. Yo no creo que ese tipo de participación vaya a sacar a las multitudes a la calle, pero está bien si es una vez al año. El problema es que ya anunció una para marzo y no hay tiempo para organizar una buena consulta de aquí a marzo. Lo segundo es lo de revocación del mandato, y es muy importante. Me gusta que haya dicho que no va a haber reelección, pero me preocupa mucho que el presidente haya anunciado que en 2021 él se va a someter a la consulta del pueblo para ver si sigue, porque eso significa que López Obrador va a hacer la cuarta campaña nacional, va a hacer campaña a favor de él y va a hacer campaña a favor de los candidatos de Morena, y vamos a ver un presidente en campaña, algo que en México hemos durado 30 años en tratar de evitar, y ahora esta consulta de revocación le va a dar la oportunidad de meterse de lleno en las campañas, y eso no me parece correcto. Luis Carlos, pues escuchábamos también a Héctor Aguilar Camín y coinciden con una idea, déjame ver si coincides plenamente con ello. Dice Héctor Aguilar Camín, parece que vamos a pasar de un golpe del cielo del infierno al cielo. Y tú también utilizabas esta palabra casualmente, Luis Carlos. Bueno, es que creo que tiene que haber un balance en la lectura de la historia. Yo entiendo que López Obrador requiere traer una nueva narrativa, eso la trae, pero yo también creo que hay que defender que la historia es más compleja, tiene más matices y más sutilezas que eso. Muy bien. Como siempre, qué gusto saludarte, Luis Carlos Ugalde, y nos vemos por acá la próxima semana. Claro que Gracias. sí. Gracias. Aprovechando la vuelta. Aprovechando la vuelta. ¿A dónde vamos? Pues mira, mientras vemos el recorrido, Azucena, ya le aceleraron un poquito porque pues nos dicen que los invitados especiales están llegando poco a poco a Palacio Nacional. El Zócalo también se está llenando cada vez de más personas y el otro invitado, quizá el invitado incómodo, el convoy de Nicolás Maduro, ya va camino también hacia el centro histórico de la Ciudad de México, rumbo a esta comida de celebración de la investidura de Andrés Manuel López Obrador. Y como te decía, los simpatizantes pues se van acercando, aunque hay que destacar esto, a lo largo de este camino que ha seguido el Jetta en color blanco, hay decenas y decenas de personas como quizá nunca habíamos visto, Azucena, en la investidura de un presidente. Claro, en las últimas tomas de posesión de los presidentes. Recordemos que antes, se hacía también un día presidencial. ¿Te acuerdas que iban en autos descapotables? Nosotros todavía nos tocaba el día del presidente, por cierto, en los informes, no ir a la escuela y esas cosas, pero ya pasó. Andrés Manuel López Obrador está a punto de llegar a Palacio Nacional. Mis compañeros reporteros, algunos de nuestros compañeros reporteros le están siguiendo en este recorrido, en donde en la mayor parte de este recorrido hay gente en los camellones, en los puentes, le gritan, lo saludan. Él
Él en algún momento, bueno, su conductor, el conductor del automóvil, baja la velocidad, saca el brazo por la ventanilla, saludando a las personas que están por ahí. Ya lo mencionábamos, en algún momento se mencionó que él tendría que haber ido en un vehículo descapotable, en otro vehículo más amplio donde se permitiera la mejor visibilidad, pero él dijo no, yo me voy a seguir moviendo en este automóvil. No es el primer automóvil blanco que tiene Andrés Manuel López Obrador, antes tenía el Suro, luego sí. en épocas anteriores tenía otro que le decían, si no me recuerdo, el Palomo. Entonces, bueno, pues siempre se ha movido en estos automóviles en color blanco. Sí. Mi compañero Jorge Becerril, me indican, está en este recorrido. Jorge, ¿cómo ves las cosas? Ahí estamos sobre 20 de noviembre y la calle de Mesones. Comentarte a Azucena que la gente se ha volcado a saludar a Andrés Manuel López Obrador. Vemos en la parte de atrás de este Jetta uno de estos vehículos combi con los cadetes del Heroico Colegio Militar. En la parte de atrás, cadetes de la Fuerza Aérea Mexicana y posteriormente los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina Armada de México. Está la gente volcada, está queriendo correr al lado de este Jetta de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Por ahí gente de seguridad está corriendo como pues se hacía antiguamente al lado del vehículo del señor presidente de la República. Van trotando de mucho traje, de muchos zapatos, pero corriendo a 13 kilómetros por hora. Todas las vallas están colocadas sobre Pino Suárez para poder llegar a Palacio Nacional. Utilizamos la Escuela Naval Militar y posteriormente esta importante arteria Pino Suárez para poder llegar hasta la zona de Palacio Nacional. Estaremos a escasos 200 metros, una trayectoria de 3 kilómetros desde la zona de Palacio Nacional hasta este perímetro. La gente volcada, la gente saludando a Andrés Manuel López Obrador. Algunos de ellos se cayeron ciclistas, pues debido a que quieren todos correr al lado del presidente de la República. Tenemos a la vista ya Palacio Nacional, y fue impresionante ver cuánta gente está arribando hasta esta zona de Palacio Nacional. Lo que sucede en esta zona, Azucena. Bueno, ahí te mantienes, Jorge, porque vamos a escuchar a otro de nuestros colaboradores de Milenio Diario, recién llegado a casa. Gibran Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Azucena, ¿cómo estás tú? Bien, cuéntanos cómo viste el discurso de Andrés Manuel López Obrador en San Lázaro. Fue un discurso, yo creo que repetitivo de lo que ha venido planteando desde hace muchos años, ¿no? Y es su gran virtud, la persistencia en decir las mismas cosas. Lo que más me gustó fue todo el entorno parlamentario. Yo escucho un poquito con dificultad a Gibran. Vamos a recuperarlo. Tenemos tiempo, por favor, para escucharlo, bien, muy bien. Mientras tanto, seguimos en este recorrido. Carlos, ya están por llegar en unos 150 metros, yo creo. Sí, más o menos. Ya, Susana, vamos a ser testigos del momento en el cual baje de este vehículo y camine rumbo a Palacio Nacional. Se ha detenido a un tiempito ahí, quizá más, pero puede que salude a la gente, Susana. Hay mucha gente muy cerca ahí que le está gritando, le está dando pibas. Se baja del vehículo Jetta, se acomoda, la banda presidencial está rodeando el Jetta blanco y sí, efectivamente se está acercando a donde las personas le aclaman en esos momentos y él pues se deja querer, levanta ambos brazos y si bien no le saluda de mano directamente, sí aprovecha este recorrido. Como te reitero, Susana, pocas veces lo hemos visto. Escuchamos. Vamos a escuchar el audio ambiente. Adelante.
a escuchar. Está Andrés Manuel López Obrador saludando a quienes le han en medio de esperado ovaciones, por ¿sí? un buen rato allá afuera del Palacio Totalmente. Nacional. Escuchamos y luego seguimos con la crónica. Vamos a escuchar esto, por favor. Está hablando. A ver, tenemos... de México. Voy a estar a la altura de este gran pueblo, el pueblo mexicano. Qué emoción, presidente, entrar después de tantos años de lucha. Es la lucha de mucha gente, de dirigentes sociales, políticos, muchos ya fallecidos y muchos otros que siguen luchando. Dirigentes y pueblo raso, campesinos, obreros, estudiantes, maestros, integrantes de todas las clases sociales que han luchado en México por la verdadera democracia y por la justicia. Por eso me da mucho gusto